Es una experiencia absolutamente universal, ¿verdad? Estar mirando fijamente un documento en blanco, sintiendo el peso de un montón de ideas desordenadas en la cabeza y no saber por dónde empezar. Vamos, el temido síndrome de la página en blanco. A menudo pensamos que esto de escribir es una especie de don mágico que solo tienen unos pocos privilegiados, pero la realidad es otra muy distinta. Escribir es en el fondo una ciencia súper manejable. Es un proceso estructurado, planificar, construir y pulir. Así que vamos a entrar de lleno en esto y a descubrir cómo dominar esa hoja en blanco de una vez por todas. Bienvenidos a esta explicación. Hoy vamos a desmitificar por completo todo este proceso de la escritura. Y es que vamos a analizar la redacción no como si fuera una inspiración divina que cae del cielo, sino como lo que es, una metodología arquitectónica. Igual que no se puede levantar un rascacielos sin unos planos detallados y unos buenos cimientos, pues tampoco se puede construir un texto claro y persuasivo sin seguir un método lógico. Y para lograrlo, esta va a ser nuestra ruta de hoy. Primero veremos el arte de escribir, luego pasaremos a las estrategias de planificación, en tercer lugar, la coherencia textual, cuarto, los mecanismos de cohesión y terminaremos con unos pasos prácticos para mejorar. ¡Arrancamos! Punto número 1. El arte de escribir. A ver, el origen de la palabra nos da una pista buenísima. Redactar viene del latín redigere, que significa literalmente compilar o poner en orden. Fijaos que originalmente se usaba para cosas como recoger leña para una hoguera o reunir materiales para una obra. Con el tiempo pasó a significar ordenar palabras. Así que el punto clave aquí es que la redacción es una capacidad que se aprende, es la habilidad de organizar el pensamiento y transmitirlo de forma precisa, no un superpoder innato con el que nacemos. Y claro, como cualquier habilidad técnica, requiere su método. El ciclo de vida de la escritura tiene 3 fases clarísimas. Primero, la planificación, que es donde organizamos la información en la cabeza y creamos una especie de croquis. Segundo, la textualización, es decir, hacer el borrador ciñéndonos a ese plan. Y tercero, la revisión, que es el control de calidad para corregir errores. Es exactamente igual que hacer una casa. Primero diseñas los planos, luego levantas los muros y por último le das los acabados. Pasamos al punto número 2. Estrategias de planificación. Para esta primera fase, la mejor herramienta que tenemos es la lluvia de ideas, o la escritura libre. El objetivo es bucear en la memoria y capturar cada pensamiento, por muy absurdo que parezca en ese momento. Hay que escribir a chorro, rápido, sin filtros. Lo absolutamente vital aquí es no pararse a pensar en la gramática, en si suena bonito o en el estilo. No. Solo importa sacar la mayor cantidad de información posible para tener una buena cantera de ideas antes de ponernos a construir oraciones. Bueno, una vez que tenemos sobre la mesa toda esa tormenta de ideas, hay que darle un poco de estructura. Y aquí entra en juego el método de la estrella. Consiste en responder a las típicas preguntas fundamentales para asegurarnos de que cubrimos el tema por todos lados. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Al responder de forma sintética a todo esto, nos aseguramos de que no quede ningún cabo suelto en la información principal. Otra estrategia que es una pasada es el método del cubo. Imaginaos que el tema es un dado de 6 caras. Primero lo describimos. Segundo, lo comparamos buscando semejanzas y diferencias. Tercero, lo relacionamos con otras cosas. Cuarto, analizamos sus partes. Quinto, vemos cómo se aplica en la práctica. Y sexto, lo argumentamos, viendo los pros y los contras. O sea, aplicando este cubo, construimos una base de información sólida y súper completa. Vamos con el punto 3, coherencia textual. Aquí tenemos que hacer una distinción súper importante. En este mundillo siempre se habla de coherencia y cohesión como si fueran un pack, pero en realidad hacen cosas muy distintas. La coherencia tiene que ver con el significado, es la que se encarga de que el texto tenga lógica, de que no nos vayamos por las ramas y de que todo gire en torno a un tema central. La cohesión, en cambio, es el pegamento, es la unión física, digamos, de las palabras y frases para que la estructura no se caiga a pedazos. Si miramos más de cerca la coherencia, vemos que funciona a 2 niveles. La coherencia global exige que todo el documento hable de un único gran tema principal, que normalmente es lo que pone en el título. Por otro lado, la coherencia local es el paso a paso, es decir, la relación lógica que hay entre una idea y la siguiente. Para que un texto se entienda de verdad, necesita tanto esa gran idea central que lo englobe todo, como ese hilo conductor lógico que va conectando frase por frase. Y esto nos lleva al punto 4, mecanismos de cohesión. Como decíamos antes, la cohesión es el pegamento. Son esos recursos que usamos para enlazar de forma totalmente explícita frases y párrafos para que el texto fluya de manera orgánica. Son las herramientas que evitan que lo que escribimos parezca una lista de la compra o una montaña de frases sueltas sin conexión alguna. Un texto con buena cohesión es como un río. Lleva de una palabra a otra sin que haya saltos raros. Hay un par de formas de conseguir esto.
La primera es la cohesión léxica, que básicamente da continuidad jugando con el vocabulario. Por ejemplo, en lugar de repetir la palabra perro 5 veces en un mismo párrafo, algo que cansa muchísimo al leer, pues podemos usar un sinónimo o un término más amplio como animal o más específico como caniche. Así mantenemos la fluidez, no aburrimos a nadie y el mensaje sigue estando clarísimo. La segunda forma es la cohesión gramatical. Esto es literalmente el hardware de la oración. Aquí hablamos de cosas como los pronombres, como él o esto, que nos ahorran repetir nombres enteros. También entran los morfemas, que aseguran que el género y el número concuerden y tengan sentido. Y, por supuesto, los conectores. Palabras como sin embargo o por lo tanto son auténticos puentes que marcan la causa, el efecto o la oposición entre ideas. Son sin duda las bisagras de cualquier redacción. Y llegamos al último punto, sección 5, pasos para mejorar. Bueno, mejorar nuestra forma de escribir pide un poco de práctica, pero hay unas reglas de oro que son infalibles. Primero, leer más. Quien lee mucho escribe mejor por puro instinto porque absorbes el lenguaje. Segundo, tener las ideas clarísimas. Si no sabes qué quieres decir, es imposible explicarlo bien. O sea, primero, darle al coco. Tercero, sencillez. Hay que usar frases breves, a ser posible, sujeto, verbo y predicado. Y por último, hay que ser absolutamente implacables eliminando esas palabras de relleno que no aportan absolutamente nada. Ya en la fase final de revisión hay que echarle un ojo muy crítico a la puntuación y confirmar que todo sigue un orden lógico. Y un apunte importantísimo sobre esto. Nada de fiarse al 100% del corrector automático del ordenador. ¿Por qué? Pues porque las personas entendemos el contexto, las máquinas no. El objetivo número 1 tiene que ser siempre ponérselo fácil al lector. Al final, un texto bien escrito es aquel que se entiende a la primera. Y con todo esto llegamos a la reflexión final. Hoy hemos desmontado la escritura para ver cómo son sus cimientos y sus vigas. Así que la gran pregunta ahora es, sabiendo que redactar no es magia sino pura arquitectura, ¿cómo va a cambiar nuestra manera de enfrentarnos al próximo texto, ya sea un simple email de trabajo o un documento súper complejo? Si aplicamos estos planos de forma metódica, esa página en blanco ya no será una amenaza, sino el lienzo perfecto para construir ideas claras y persuasivas. A construir.